Hay una pregunta que quizá llevas demasiado tiempo evitando. ¿Por qué todavía duele tanto aquello que ya terminó? ¿Por qué sigues mirando hacia una puerta que Dios permitió cerrar como si detrás de ella estuviera la única posibilidad de ser feliz? Hay personas que no están sufriendo porque perdieron algo, están sufriendo porque nunca aceptaron que lo perdieron. Y mientras el tiempo avanza, ellos siguen viviendo frente a una puerta cerrada. Una relación que terminó, un matrimonio que se rompió, una oportunidad que nunca llegó, un negocio que fracasó, una amistad que se apagó, una respuesta que jamás apareció, una oración que parecía correcta, pero recibió un silencio. Y lo más doloroso no siempre es el final. Lo más doloroso es quedarse atrapado en él, porque hay finales que no solo cierran una etapa, también intentan convencerte de que Dios terminó contigo. Quizá hoy estás aquí diciendo, si aquella puerta no se hubiera cerrado, mi vida sería diferente. Si esa persona no me hubiera dejado, hoy sería feliz. Si no hubiera perdido aquel trabajo, si mi familia no se hubiera quebrado, si ese sueño hubiera funcionado. Y sin darte cuenta has construido una vida basada en una palabra muy peligrosa. Sí, ese sí se convierte en una cárcel, porque siempre te obliga a mirar hacia atrás. Y quien vive mirando hacia atrás deja de reconocer las oportunidades que Dios coloca delante. Escúchame con atención. No es que Dios haya dejado de abrir caminos. Es que tú todavía estás abrazando una puerta que Él ya cerró. Y mientras sostienes el pasado con ambas manos, ¿cómo vas a recibir lo nuevo? Hoy quiero hablarle a esa persona que siente que todo terminó. Al hombre que perdió la esperanza, a la mujer que todavía llora en silencio por algo que nadie sabe, al joven que cree que ya desperdició su vida, a quien sonríe delante de todos, pero cuando llega la noche vuelve a recordar aquello que nunca pudo superar. Déjame hacerte una pregunta muy incómoda. ¿Qué puerta sigues intentando abrir, aunque Dios ya la cerró? Porque muchas veces no sufrimos por lo que pasó. Sufrimos porque nos negamos a aceptar que pasó. Hay personas que oran para que Dios abra nuevamente una puerta, cuando Dios ya está construyendo otra completamente diferente, pero ellas nunca la ven, porque siguen mirando la antigua. Y aquí aparece uno de los engaños más peligrosos del corazón. Confundir un final con el final de nuestra historia no son lo mismo. Una puerta puede cerrarse, pero el propósito de Dios nunca queda encerrado detrás de esa puerta. Puedes perder una relación, pero no tu identidad. Puedes perder una oportunidad, pero no tu llamado. Puedes perder dinero, pero no el favor de Dios. Puedes perder personas, pero nunca perder la capacidad que Dios tiene para escribir un nuevo capítulo. Porque Dios jamás depende de una sola puerta para cumplir sus planes. Nosotros sí, Él no. Nosotros creemos que todo termina cuando una puerta se cierra. Dios comienza a trabajar precisamente cuando dejamos de golpear esa puerta. ¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo has invertido intentando recuperar algo que ya terminó? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas conversaciones imaginarias? ¿Cuántas veces revisaste un mensaje esperando una respuesta? ¿Cuántas veces volviste al mismo recuerdo? ¿Cuántas veces dijiste, tal vez esta vez será diferente? Y mientras esperabas que el pasado cambiara, el presente seguía pasando delante de tus ojos. Escucha esta verdad con todo tu corazón. No toda puerta cerrada es un castigo. Algunas son protección, otras son entrenamiento y muchas son el comienzo del mayor milagro que todavía no puedes ver. Porque Dios ama demasiado tu futuro como para dejar abiertas algunas puertas de tu pasado, aunque hoy no lo entiendas, aunque hoy llores, aunque hoy protestes. Aunque hoy pienses que Él guardó silencio, hay silencios que están preparando respuestas. Hay despedidas que están evitando destrucciones. Hay finales que están protegiendo destinos. Y quizá hoy tú solo ves una puerta cerrada, pero Dios ya está mirando la casa completa. Él no trabaja pensando únicamente en tu dolor de hoy. Trabaja pensando en la persona que vas a llegar a ser mañana. Por eso esta prédica no es para convencerte de que nunca volverás a sufrir. Es para ayudarte a descubrir que el sufrimiento no tiene la última palabra, porque la puerta se cerró. Pero Dios todavía sigue escribiendo tu historia. Y precisamente eso fue lo que vivió uno de los hombres más incomprendidos de toda la Biblia. Un joven que vio cerrarse una puerta tras otra hasta pensar que todo había terminado. Su nombre era José. Y su historia comenzará a mostrarnos que cuando Dios permite que una puerta se cierre, no está cancelando tu propósito. Está guiándote hacia Él. Antes de entender por qué José llegó al palacio, primero necesitamos comprender por qué tuvo que aceptar que algunas puertas jamás volverían a abrirse. Escúchame con atención. Hay una diferencia muy grande entre perder una puerta
y quedarte viviendo delante de ella. Porque perder algo duele, pero negarte a aceptar la pérdida puede detener toda tu vida. Hay personas que llevan 5 años viviendo un duelo por una relación que terminó. Otras siguen esperando la llamada que nunca llegó. Algunas todavía revisan las redes sociales de quien las abandonó. Otras comparan cada nueva oportunidad con aquella que perdieron. Y mientras tanto, la vida continúa, pero ellas no. Su cuerpo sigue avanzando. Su calendario cambia. Cumplen años. Trabajan. Comen, sonríen cuando es necesario, pero por dentro siguen detenidas frente a una puerta. Tal vez nadie lo nota, tal vez aprendiste a esconderlo muy bien, pero Dios sí lo ve. Él conoce ese lugar secreto donde todavía conversas con un pasado que ya no existe, donde repites una y otra vez la misma pregunta. ¿Y si hubiera hecho las cosas diferentes? ¿Y si hubiera insistido un poco más? ¿Y si aquella persona cambiaba? ¿Y si Dios todavía abre esa puerta otra vez? No es malo recordar. Lo peligroso es convertir el recuerdo en el lugar donde decides vivir. Porque Dios te dio memoria para aprender, no para construir una casa dentro del ayer. Hay personas que no viven el presente, viven comparándolo constantemente con el pasado. Y cuando haces eso, ninguna bendición parece suficiente. Siempre falta algo, siempre hay un vacío. Siempre existe una nostalgia que roba la alegría del momento. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Qué puerta sigues intentando abrir? No respondas demasiado rápido. Tal vez no sea una relación. Quizás sea una versión de ti mismo que ya no existe. Hay personas que siguen intentando volver a ser quienes eran antes de una traición, antes del divorcio, antes de la enfermedad, antes de perder a un ser querido, antes del fracaso. Pero la vida cambió y tú también cambiaste. Dios no quiere devolverte exactamente a la persona que eras. Quiere formar en ti una persona mucho más madura, más libre y más parecida a Cristo. Sin embargo, muchos siguen peleando contra esa transformación porque extrañan una etapa que ya terminó. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. No todo lo que extrañas era bueno para ti. Hay relaciones que extrañas, pero eran relaciones que destruían tu paz. Hay oportunidades que extrañas, pero estaban alimentando tu orgullo. Hay personas que extrañas, pero nunca celebraron el propósito de Dios en tu vida. Deja de llamar destino a lo que en realidad era dependencia. Deja de llamar amor a lo que constantemente apagaba tu dignidad. Deja de llamar oportunidad a lo que te alejaba de la voluntad de Dios. Porque el corazón herido tiene una costumbre muy peligrosa. Idealiza aquello que perdió. Con el paso del tiempo olvidas las lágrimas, olvidas las noches de ansiedad, olvidas el desprecio, olvidas la humillación, olvidas el cansancio y solo recuerdas los pocos momentos felices. Entonces comienzas a creer que todo era perfecto. Pero no era verdad, era tu herida intentando convencerte de regresar al lugar donde comenzó tu dolor. Por eso quiero preguntarte otra vez, ¿qué herida está tomando decisiones por ti? Porque cuando una herida gobierna tu corazón, empiezas a perseguir lo que Dios ya soltó. Insistes donde Dios ya dijo basta. Lloras por lo que Dios ya entregó. Esperas donde Dios ya terminó de hablar. Y mientras tanto, el enemigo no necesita destruir, le basta con distraer, porque una persona distraída por el pasado deja de caminar hacia el futuro. Hay personas que dicen, estoy esperando la voluntad de Dios, pero en realidad están esperando que Dios cambie una decisión que Él ya tomó. Eso duele escucharlo, pero también libera, porque Dios no siempre responde abriendo puertas. Muchas veces responde dándote fuerzas para dejar de golpearlas. Y aquí debemos ser honestos. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo delante de algo que ya terminó? ¿Cuántas oportunidades dejarás pasar por seguir esperando una que nunca volverá? ¿Cuánta paz estás sacrificando por intentar recuperar algo que ya no puede sostenerse? Hay momentos en los que la fe no consiste en seguir insistiendo. La verdadera fe consiste en confiar incluso cuando Dios responde de una manera que no esperabas. Porque confiar no es obtener siempre el sí que deseas. Confiar es creer que incluso detrás de un no, Dios sigue siendo bueno. Y precisamente eso fue lo que José tuvo que aprender. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, una puerta se cerró de golpe. La puerta de su hogar, la puerta de la protección de su padre, la puerta de una juventud tranquila, la puerta de los sueños que él imaginaba. Desde ese día, José jamás volvió a vivir la vida que conocía. Y pudo haberse pasado el resto de sus años preguntando, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué Dios no me defendió? ¿Por qué mi propia familia me traicionó? Pero si José hubiera vivido mirando constantemente hacia la casa que perdió, nunca habría visto el propósito que Dios estaba preparando delante de él. Porque mientras José lloraba una puerta cerrada,
Dios ya estaba construyendo un camino que terminaría salvando a toda una nación. Él todavía no podía verlo, pero Dios ya lo había comenzado. Y quizá hoy tú tampoco puedes verlo. Solo ves el final, solo ves la pérdida, solo ves el silencio. Pero Dios nunca trabaja únicamente con lo que tus ojos alcanzan a mirar. Él siempre está escribiendo capítulos que todavía no has leído. Sin embargo, existe algo aún más peligroso que una puerta cerrada. No es la pérdida en sí misma, es permitir que esa pérdida defina quién eres. Porque cuando una persona comienza a construir su identidad alrededor de lo que perdió, deja de recordar quién dice Dios que es. Y eso es exactamente lo que descubriremos en el siguiente capítulo. Quiero que escuches esta frase con todo tu corazón. No todo lo que perdiste era tu identidad. Sin embargo, hay personas que comenzaron perdiendo una relación y terminaron perdiéndose a sí mismas. No fue la separación lo que más daño hizo, fue la mentira que empezaron a creer después de ella. Porque una pérdida siempre viene acompañada de una pregunta silenciosa. Si esto terminó, ¿qué valor tengo ahora? Cuando un matrimonio se rompe, hay quienes dejan de verse como hijos de Dios y comienzan a verse solamente como personas rechazadas. Cuando pierden un empleo, dejan de verse como personas con propósito y empiezan a llamarse fracasados. Cuando un hijo se aleja, dejan de sentirse padres amados y comienzan a vivir consumidos por la culpa. Cuando un sueño se cae, piensan que toda su vida se cayó con él. Y allí comienza una de las batallas más peligrosas del alma, porque el enemigo sabe algo. Si logra cambiar la manera en que te ves, también cambiará la manera en que vives. Por eso ya no necesita recordarte constantemente lo que perdiste. Le basta con hacerte creer que tú eres esa pérdida. Escucha bien, no eres una persona abandonada, eres una persona que vivió un abandono, no eres un fracaso. Viviste un fracaso, no eres el divorcio, no eres el rechazo, no eres la traición, no eres el error que cometiste hace años. Porque una experiencia no tiene autoridad para definir la identidad que Dios puso sobre tu vida. Pero hay personas que llevan tanto tiempo escuchando la voz de su dolor que dejaron de reconocer la voz de Dios. Y entonces comienzan a presentarse delante de la vida diciendo, yo soy la que nadie quiso, yo soy el que siempre pierde. A mí nunca me salen bien las cosas. Yo nací para sufrir. ¿Te das cuenta? Ya no están describiendo lo que vivieron. Están describiendo quién creen que son. Y cuando una mentira se convierte en identidad, empiezas a tomar decisiones para confirmar esa mentira. Por eso algunas personas aceptan relaciones donde no las respetan. ¿Por qué? Porque creen que no merecen algo mejor. Otros permanecen en ambientes donde constantemente los humillan. ¿Por qué? Porque piensan que ese es el lugar que les corresponde. Otros viven con miedo de amar otra vez. No porque Dios les haya cerrado el corazón, sino porque el dolor les convenció de que volverán a ser destruidos. Déjame preguntarte algo. ¿Qué estás permitiendo que defina tu valor? ¿La opinión de alguien? ¿Un abandono? ¿Una crítica? ¿Un error? ¿Una puerta que se cerró? Porque hay una diferencia enorme entre recordar una pérdida y permitir que esa pérdida escriba tu identidad. Y aquí quiero confrontarte con amor. Hay personas que siguen diciendo, no puedo cambiar porque me hicieron mucho daño. Sí, te hicieron daño. Nadie está negando eso. Lo que Dios te pregunta hoy es otra cosa. ¿Hasta cuándo esa herida seguirá teniendo permiso para gobernar tus decisiones? Porque el dolor explica muchas cosas, pero no puede justificar toda una vida. Hay heridas que explican por qué reaccionas así, pero no justifican que permanezcas igual durante años. Dios comprende tu proceso, pero también ama demasiado tu futuro como para dejarte viviendo permanentemente en él. Hay personas que confunden sanar con olvidar y no es lo mismo. Sanar no significa que el pasado desaparezca, significa que deja de controlar tu presente. La cicatriz permanece, pero ya no duele cada vez que alguien la toca. Puedes recordar sin romperte, puedes hablar de lo vivido sin volver a sangrar, puedes mirar atrás sin desear regresar. Eso es libertad. Y esa libertad comienza cuando dejas de decir, soy lo que me pasó. Y empiezas a declarar, soy quien Dios dice que soy, aún después de todo lo que viví. Ahora piensa en José. Sus hermanos no solamente le quitaron la túnica, intentaron quitarle la identidad. Lo llamaron soñador para burlarse de él. Lo trataron como un estorbo. Lo arrojaron a un pozo como si su vida no tuviera valor. Luego lo vendieron como si fuera una mercancía. Imagínate el viaje hacia Egipto. Atado, solo, confundido, sin respuestas. Con apenas 17 años. Humanamente José tenía todas las razones para pensar, ya no soy el hijo amado, ya no soy aquel joven lleno de sueños. Mi historia terminó aquí. Pero aunque perdió su casa,
No permitió que le robaran quién era. Eso marcó toda la diferencia. Porque puedes quitarle a una persona su posición, pero si conserva su identidad, volverá a levantarse. Puedes cerrar una puerta, pero no puedes detener el propósito de alguien que sabe quién es delante de Dios. Y quizá eso es exactamente lo que Dios quiere restaurar primero en ti. No tu economía, no tu relación, no tus proyectos, tu identidad. Porque cuando recuperas quién eres, dejas de perseguir lo que nunca debió definirte y comienzas a caminar con una seguridad que no depende de las circunstancias. José todavía no sabía cómo terminaría su historia, pero decidió no permitir que el pozo hablara más fuerte que las promesas de Dios. Y esa decisión cambió todo. Ahora bien, conservar la identidad no significa que el camino sea fácil. José aún tendría que atravesar nuevas puertas cerradas, la esclavitud, la falsa acusación y la prisión. A simple vista parecía que Dios lo estaba alejando de su sueño, pero en realidad cada puerta que se cerraba estaba guiándolo paso a paso hacia el lugar donde el propósito de Dios finalmente sería revelado. Hay algo que cuesta aceptar cuando estamos atravesando una temporada difícil. Muchas veces pensamos que si Dios está con nosotros todo debería salir bien. Creemos que las puertas tendrían que abrirse fácilmente, que las personas deberían apoyarnos, que las respuestas llegarían rápido, que el camino sería claro. Pero la historia de José rompe completamente esa idea, porque la presencia de Dios nunca fue la ausencia de problema, fue la garantía de que ningún problema tendría la última palabra. Observa su vida por un momento. Primero el pozo, después la esclavitud, más tarde una falsa acusación y finalmente la cárcel. Si tú hubieras visto la vida de José desde afuera, probablemente habrías dicho, Dios lo abandonó. Sus sueños fueron una ilusión. Todo terminó porque nosotros solemos juzgar la fidelidad de Dios por las circunstancias. Si todo va bien, pensamos que Dios está cerca. Si todo sale mal, creemos que Dios se alejó. Pero Dios nunca ha dejado de ser Dios porque una puerta se cierra. Él sigue obrando incluso cuando tú no puedes verlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con José. Cada vez que una puerta parecía cerrarse para siempre, Dios ya estaba preparando la siguiente. Cuando perdió la casa de su padre, aprendió a depender de Dios. Cuando llegó como esclavo a la casa de Potifar, aprendió a administrar con excelencia. La Biblia dice que todo lo que José hacía prosperaba, no porque estuviera en el lugar de su sueño, sino porque decidió ser fiel en el lugar donde no quería estar. Escucha esto, hay personas que quieren que Dios les entregue un palacio, pero todavía no han aprendido a ser fieles en la casa de Potifar. Quieren grandes oportunidades, pero desprecian las pequeñas responsabilidades. Quieren influencia, pero no sirven con humildad. Quieren que Dios los use, pero viven esperando el momento perfecto para comenzar a obedecer. José nos enseña algo muy diferente. No esperó un escenario ideal. No dijo, cuando salga de aquí entonces honraré a Dios. Cuando todo mejore entonces daré lo mejor de mí. No. José entendió que el carácter no depende del lugar donde estás. Depende de la decisión que tomas cada día. Y entonces ocurrió otra puerta cerrada. La esposa de Potifar quiso seducirlo. José pudo haber pensado, nadie se dará cuenta. Después de todo lo que sufrí, merezco un poco de felicidad. Dios entenderá. Pero él respondió de otra manera. Prefirió perder una posición antes que perder su integridad. Y eso tiene un precio. Porque hacer lo correcto no siempre produce un aplauso inmediato. A veces produce una injusticia. José terminó en la cárcel, precisamente por hacer lo correcto. ¿Te imaginas esa escena? Podría haber gritado, esto no es justo. Obedecí a Dios y terminé peor. ¿Cuántas personas han sentido exactamente eso? Oraste y la puerta se cerró. Fuiste honesto y perdiste el negocio. Perdonaste y no recibiste una disculpa. Serviste con fidelidad. Y otros recibieron el reconocimiento. Entonces aparece una voz muy peligrosa. ¿Vale la pena seguir obedeciendo? Esa voz no viene de Dios, porque la obediencia nunca es una pérdida. Aunque por un tiempo parezca costosa, escúchame bien, hay puertas que se cierran porque elegiste hacer lo correcto. Y no debes lamentarlas, debes agradecerlas, porque una puerta abierta que exige comprometer tus principios nunca fue una bendición. Hay oportunidades que parecen un regalo, pero son una trampa. Hay relaciones que parecen respuesta, pero son una distracción. Hay ofertas que parecen progreso, pero te alejan del propósito. Dios te ama demasiado como para dejarte entrar en lugares donde perderías aquello que Él está formando dentro de ti. Por eso José perdió un puesto, pero conservó el carácter. Y cuando llegamos a la cárcel, encontramos uno de los momentos más sorprendentes de toda la historia. José ya no tenía libertad, no tenía reconocimiento, no tenía familia,
No tenía explicación, pero seguía sirviendo. Seguía interpretando sueños. Seguía ayudando a otros. Detente un momento. La mayoría de nosotros habría dicho, primero que Dios me saque de aquí y después serviré. José hizo exactamente lo contrario. Sirvió antes de salir. Y ahí hay un principio que puede cambiar tu vida. No esperes que cambien tus circunstancias para convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Porque el propósito de Dios no comienza cuando llegas al destino, comienza en el proceso. Hay personas que desperdician años esperando el momento correcto, cuando en realidad Dios está observando cómo responden en el lugar donde están hoy. ¿Eres agradecido cuando nadie te ve? ¿Mantienes tu integridad cuando nadie te aplaude? ¿Sigues amando cuando otros te decepcionan? ¿Sigues creyendo cuando todavía no entiendes? Eso fue lo que hizo José. Y aunque él no podía verlo, cada puerta cerrada estaba eliminando un camino equivocado y acercándolo al camino correcto. El pozo no lo destruyó. La esclavitud no lo destruyó. La cárcel no lo destruyó. Porque ninguna puerta cerrada tenía el poder de cancelar lo que Dios había decidido hacer con su vida. Y quizá hoy tú también estás confundiendo el proceso con el destino. Piensas que la prisión es el final, pero Dios ya está preparando el palacio. Piensas que el silencio significa abandono, pero Dios está organizando personas, tiempos y circunstancias que todavía no alcanzas a imaginar. Porque cuando Dios escribe una historia, ni el rechazo, ni la injusticia, ni el dolor tienen la última palabra. Sin embargo, no todos reaccionan como José. Hay personas que después de varias puertas cerradas dejan de esperar algo bueno de Dios. El dolor cambia su manera de hablar, de mirar la vida y hasta de verse a sí mismas. Eso fue lo que ocurrió con Noemí. Y su historia nos mostrará cómo el sufrimiento puede hacernos creer que Dios terminó con nosotros, cuando en realidad apenas está comenzando una nueva temporada. Hay una clase de dolor que no hace ruido, no grita, no rompe cosas, no llama la atención. Simplemente cambia la manera en que una persona mira la vida. Ese fue el dolor de Noemí. Cuando abrimos el libro de Ruth, encontramos a una mujer que había conocido la felicidad. Tenía un esposo, tenía hijos, tenía un hogar, tenía planes para el futuro, como cualquiera de nosotros. Pero hubo un momento en que una puerta comenzó a cerrarse detrás de otra. Primero llegó el hambre, después tuvo que abandonar su tierra. Más tarde murió su esposo. Y cuando todavía estaba tratando de recuperarse, también murieron sus 2 hijos. Imagina por un instante ese silencio. Una casa que antes estaba llena de conversaciones, ahora vacía. Una mesa donde antes había risas, ahora llena de recuerdos. Hay dolores que no solo te hacen llorar, te hacen preguntarte si vale la pena seguir viviendo. Quizá tú nunca perdiste un esposo ni un hijo, pero sí perdiste una versión de tu vida que amabas. Perdiste la familia que soñabas, perdiste la tranquilidad, perdiste la confianza, perdiste la ilusión de que todo saldría como lo habías planeado. Y desde ese momento comenzaste a sobrevivir, pero dejaste de esperar. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Noemí. Cuando regresó a Belén, la gente la reconoció. Después de tantos años, las mujeres comenzaron a decir, ¿no es esta Noemí? Era la misma cara, la misma voz, la misma persona. Pero ella respondió con una frase que revela lo que estaba ocurriendo dentro de su corazón. No me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque Noemí significa agradable. Ipsilon significa amargura. Detente un momento. Nadie la obligó a cambiarse el nombre. Ella misma decidió hacerlo, porque el dolor había llegado a ser tan profundo, que ya no describía solamente lo que había vivido. Ahora describía quién creía que era. Y ahí encontramos una advertencia para todos nosotros. El sufrimiento puede cambiar tu lenguaje antes de cambiar tu destino. Empiezas diciendo, estoy pasando un mal momento. Después dices, siempre me pasa lo mismo. Más tarde dices, nunca voy a salir de esto. Y finalmente terminas creyendo, así soy yo. ¿Te das cuenta? El problema ya no es únicamente la pérdida, es la identidad que construiste alrededor de ella. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Cómo te estás llamando a ti mismo en secreto? Quizá delante de todos sonríes, pero cuando estás solo dices, no sirvo para nada, nunca voy a cambiar. Siempre me abandonan. No nací para ser feliz. Esas palabras parecen inofensivas, pero poco a poco comienzan a gobernar tus decisiones, porque una persona siempre termina viviendo de acuerdo con la identidad que cree tener. Y Dios no quiere solamente sanar tus recuerdos, quiere sanar la conversación que tienes contigo mismo, porque muchas veces el enemigo ya no necesita acusarte, tú mismo lo haces todos los días. Te condenas, te comparas,
te desprecia, te repites que nunca será suficiente. Y sin darte cuenta, empiezas a cerrar puertas que Dios sí quería abrir. Hay personas que ya no se atreven a amar, no porque Dios les dijo que no, sino porque el miedo les dice que volverán a sufrir. Hay personas que ya no sirven en la iglesia, no porque Dios las rechazó, sino porque una crítica las convenció de que no valen. Hay personas que dejaron de soñar, no porque Dios canceló el propósito, sino porque el dolor apagó su esperanza. Escúchame, no toda puerta cerrada significa que Dios cerró tu futuro. A veces solamente estás cerrando una temporada, pero si tú conviertes esa temporada en tu identidad, jamás caminarás hacia la siguiente. Eso fue lo que Noemí no podía ver. Ella pensaba que estaba regresando con las manos vacías. Lo dijo ella misma: me fui llena y Jehová me ha hecho volver vacía. Así veía su historia, vacía, terminada, sin futuro. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Ruth caminaba a su lado y Noemí todavía no sabía que aquella joven viuda sería el instrumento que Dios usaría para restaurar completamente su vida. ¡Qué impresionante es Dios! Mientras Noemí hablaba de vacío, Dios ya estaba caminando junto a ella en forma de una promesa. Ella no podía verlo, porque el dolor tiene esa capacidad. Hace que solo mires lo que perdiste e ignores lo que Dios ya puso a tu lado. ¿Cuántas veces has hecho exactamente eso? Has llorado tanto por una puerta cerrada que no viste la persona que Dios acercó. Has lamentado tanto una oportunidad perdida que dejaste pasar la nueva. Has insistido tanto en recuperar el ayer que no abrazaste el regalo del presente. Por eso hoy Dios quiere abrir tus ojos, no para negar tu dolor, sino para mostrarte que Él nunca dejó de trabajar. Noemí creyó que había llegado al final, pero el libro de Ruth apenas estaba comenzando y quizá esa sea también tu historia. Tú piensas que llegaste al último capítulo, pero Dios todavía no ha escrito las páginas más hermosas, porque cuando Dios está presente, el final nunca llega donde tú crees que llegó. Él tiene la costumbre de comenzar una restauración justo cuando las personas piensan que ya no queda nada por restaurar. Y esa restauración siempre empieza de la misma manera, no cambiando primero las circunstancias, sino cambiando el corazón. Sin embargo, todavía queda una pregunta que debemos responder, porque algunas personas logran levantarse después de una puerta cerrada, mientras otras permanecen atrapadas durante años. La respuesta no está solamente en lo que perdieron, sino en lo que permitieron que gobernara su corazón. En el siguiente capítulo descubriremos que la puerta cerrada no revela únicamente una pérdida, revela quién está ocupando el trono de nuestra vida. Quiero que pienses en esto por un momento. Cuando todo marcha bien es muy fácil decir que confiamos en Dios. Cuando las puertas se abren, cuando la familia está unida, cuando el trabajo prospera, cuando la salud acompaña, cuando las personas nos aplauden, es sencillo levantar las manos y decir: gracias, Señor. Pero la verdadera condición del corazón no se revela cuando todo sale como esperamos. Se revela cuando una puerta se cierra delante de nosotros. Porque una puerta cerrada tiene la capacidad de sacar a la luz aquello que estaba escondido. No crea el problema, lo revela. Es como cuando agitas un vaso con agua. Si el agua está limpia, seguirá limpia. Pero si había tierra en el fondo, al mover el vaso toda la suciedad aparece. Así sucede con el corazón. Hay personas que creen que el rechazo las volvió amargadas. No, el rechazo sacó a la superficie una herida que nunca había sido sanada. Otros dicen: la traición me volvió desconfiado. Tal vez no. La traición simplemente mostró cuánto miedo ya existía dentro de ti. No es que Dios permita ciertas pruebas para destruirte. Las permite porque ama demasiado tu alma como para dejar escondido aquello que necesita ser transformado. Por eso quiero preguntarte con sinceridad: ¿qué salió de tu corazón cuando esa puerta se cerró? ¿Fe o desesperación? ¿Humildad o orgullo? ¿Oración o queja? ¿Esperanza o resentimiento? No respondas pensando en lo que dices delante de los demás. Responde pensando en lo que ocurre cuando estás completamente solo, porque ahí es donde realmente sabes quién gobierna tu interior. Hay personas que perdieron una oportunidad y desde entonces viven comparándose con todos. Otras fueron rechazadas y ahora rechazan antes de ser rechazadas. Algunas fueron abandonadas y por miedo al abandono comenzaron a controlar a quienes aman. Otras fueron traicionadas y ahora sospechan incluso de quienes jamás les han hecho daño. ¿Te das cuenta? La puerta ya se cerró hace años, pero sigue gobernando sus decisiones.
Y eso significa que el problema ya no es la puerta, el problema es el trono del corazón, porque aquello que gobierna tus reacciones también gobierna tu vida. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Podríamos decir también, de la abundancia del corazón reaccionan nuestras decisiones. Cuando alguien te corrige, ¿qué sale de ti? Cuando alguien no responde el mensaje, ¿qué imaginas inmediatamente? Cuando un plan no funciona, ¿pierdes la paz? Cuando Dios guarda silencio, ¿dejas de confiar? Todas esas respuestas hablan más de tu corazón que de las circunstancias. Y Dios quiere sanar justamente ese lugar, porque Él no desea que simplemente sobrevivas a una pérdida. Quiere que salgas de ella convertido en una persona diferente. Hay una frase que puede cambiar tu manera de ver las pruebas. Dios no desperdicia ninguna puerta cerrada. Si Él la permitió, es porque también quiere usarla para formar algo dentro de ti. Tal vez paciencia, tal vez humildad, tal vez dependencia, tal vez discernimiento, tal vez un amor más sano, tal vez una fe que ya no dependa de los resultados, porque puedes tener muchos años asistiendo a la iglesia y todavía reaccionar desde tus heridas. Puedes conocer muchos versículos y seguir permitiendo que el miedo tome decisiones por ti. Puedes cantar con los labios mientras el corazón sigue gobernado por el resentimiento. Y Dios no quiere solamente cambiar tu comportamiento, quiere transformar el lugar desde donde nace ese comportamiento. Por eso, antes de abrir nuevas puertas, muchas veces trabaja primero en nuestro interior. Porque imagina que Dios respondiera hoy mismo todas tus oraciones sin sanar tu corazón. Volverías a amar con dependencia, volverías a confiar en personas equivocadas. Volverías a buscar aprobación donde solo encontrarías rechazo. Volverías a convertir los regalos en ídolos y terminarías perdiendo otra vez aquello que tanto pediste. Por eso Dios, en su amor, muchas veces retrasa una puerta hasta que tu corazón esté preparado para atravesarla. No porque quiera castigar, sino porque quiere proteger lo que va a entregar. José entendió esto con el paso del tiempo. Si hubiera llegado al palacio siendo el muchacho impulsivo que salió de la casa de Jacob, quizá el poder lo habría destruido. Pero el pozo lo humilló, la esclavitud lo disciplinó, la injusticia lo fortaleció, la cárcel le enseñó paciencia. Cada puerta cerrada estaba formando el hombre que un día sería capaz de gobernar sin orgullo y de perdonar sin rencor. Eso es lo que Dios hace. No solo prepara bendiciones para sus hijos, también prepara a sus hijos para las bendiciones. Y quizá ahí está la pregunta que hoy necesitas responder delante del Señor. ¿Qué quiere Dios transformar primero dentro de ti? No pienses inmediatamente en lo que quieres que Él cambie afuera. Piensa en lo que Él quiere cambiar adentro. Porque cuando el corazón cambia, las puertas dejan de convertirse en ídolos y comienzan a ser simplemente instrumentos en las manos de Dios. Ya no dependes de una oportunidad para sentirte valioso. Ya no dependes de una persona para sentirte amado. Ya no dependes de una respuesta para seguir creyendo. Porque descubres que tu seguridad nunca estuvo en la puerta. Siempre estuvo en aquel que tiene la llave. Pero llega un momento en el que Dios hace una invitación mucho más difícil. No basta con aceptar que una puerta se cerró. Llega el día en que debes dejar de golpearla definitivamente. Porque mientras insistas en entrar donde Dios ya dijo no, nunca caminarás con libertad hacia el sí que Él ya preparó para tu futuro. En el próximo capítulo descubriremos por qué dejar ir no es perder, sino comenzar a obedecer. Quiero que imagines esta escena. Una persona llega frente a una puerta, la toca, no hay respuesta. Vuelve al día siguiente. Golpea más fuerte. Pasan las semanas, los meses, los años, la puerta sigue cerrada. Pero esa persona continúa allí, convencida de que si insiste lo suficiente, algún día volverán a abrirle. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien dijera, esa persona necesita dejar de golpear esa puerta? Sin embargo, eso mismo hacemos muchas veces en la vida. Seguimos golpeando puertas que Dios ya cerró. No con las manos, con el corazón. Volvemos una y otra vez a la misma relación, al mismo pecado, a la misma dependencia emocional, a la misma necesidad de aprobación, al mismo recuerdo, al mismo resentimiento, al mismo miedo. Y decimos, solo una vez más. Tal vez ahora sí, quizá esta vez sea diferente, pero la puerta sigue cerrada. ¿Sabes por qué? Porque no toda puerta cerrada necesita otra llave. Algunas necesitan aceptación. Hay personas que pasan años orando. Señor, abre esa puerta. Y Dios responde en silencio porque hace mucho tiempo ya les mostró que su respuesta era otra.
No es que Dios no escuche, es que nosotros no queremos aceptar. Y aquí quiero decir algo que puede incomodarte, pero también puede darte libertad. Hay oraciones que Dios nunca responderá de la manera que tú esperas, porque responderlas destruiría el propósito que Él tiene para tu vida. Imagina por un momento que José hubiera regresado a Canaán después de salir del pozo. Nunca habría llegado a Egipto, nunca habría administrado la casa de Potifar, nunca habría interpretado los sueños. Nunca habría llegado al palacio. Nunca habría salvado a miles de personas del hambre. Lo que José llamaba pérdida, Dios lo estaba usando como dirección. Y quizá eso mismo está ocurriendo contigo. Tú piensas que Dios te quitó algo, pero en realidad te está guiando. Hay puertas que se cierran porque detrás de ellas ya no está tu propósito. Aunque todavía esté tu comodidad, aunque todavía esté tu costumbre, aunque todavía estén tus recuerdos. Escúchame bien, no todo lo familiar viene de Dios. Hay personas que permanecen en relaciones que las destruyen simplemente porque ya se acostumbraron. Prefieren un dolor conocido antes que un futuro desconocido. Eso también ocurre en la vida espiritual. Hay quienes siguen viviendo como hace 10 años, con los mismos temores, con las mismas excusas, con los mismos hábitos, con los mismos límites. ¿Por qué? Porque cambiar produce miedo y el miedo siempre intenta convencerte de regresar al lugar donde ya no debes vivir. Por eso al pueblo de Israel cuando salió de Egipto quiso volver muchas veces. ¿Recuerdas lo que decían? En Egipto al menos teníamos comida. ¡Qué impresionante! Habían olvidado los azotes, habían olvidado las cadenas, habían olvidado la esclavitud. Solo recordaban aquello que les daba una falsa sensación de seguridad. Así funciona el corazón cuando no ha sido sanado. Idealiza el pasado. Olvida el sufrimiento y comienza a extrañar aquello mismo que lo estaba destruyendo. Por eso quiero preguntarte otra vez, ¿qué sigues justificando? ¿Una relación donde perdiste la paz? ¿Un ambiente donde dejaste de crecer? ¿Una amistad que constantemente apagaba tu fe? ¿Un hábito que te aleja de Dios? ¿Un pecado que llamas debilidad para no enfrentarlo? Deja de llamar oportunidad a lo que Dios ya llamó peligro. Deja de llamar nostalgia a lo que en realidad es falta de obediencia. Deja de llamar amor a aquello que continuamente rompe tu dignidad. Porque Dios nunca te pedirá que sacrifiques tu identidad para conservar una puerta. Hay algo que Jesús dijo y que muchas veces olvidamos. Mis ovejas oyen mi voz. No dijo, mis ovejas siempre entienden mis caminos. Porque obedecer no siempre significa comprender. Muchas veces significa confiar. Confiar cuando no entiendes por qué terminó. Confiar cuando no sabes qué vendrá después. Confiar cuando todos te preguntan, ¿y ahora qué vas a hacer? Confiar cuando el cielo parece guardar silencio. Eso es fe. No caminar únicamente cuando ves el camino completo, sino avanzar porque conoces al pastor. Y aquí quiero detenerme para hablar con alguien que lleva mucho tiempo esperando. Tú dices, cuando esa puerta vuelva a abrirse, entonces seré feliz. No, la felicidad no puede depender de una puerta, porque si depende de una puerta, también dependerá de cualquier persona que tenga el poder de cerrarla. Dios quiere darte una paz que no dependa de las circunstancias, una identidad que no dependa de la aprobación, una esperanza que no dependa de los resultados, porque cuando Él ocupa el centro de tu corazón, las puertas dejan de ser dioses y vuelven a ser simplemente puertas. Se abren, se cierran, pero ninguna de ellas define tu destino. Solo Dios lo hace. Quizá hoy el Espíritu Santo no vino a abrir la puerta que tanto has estado golpeando. Quizá vino a darte el valor para dar un paso atrás, mirarla por última vez y decir, ya no viviré aquí, porque el verdadero milagro no siempre consiste en que una puerta vuelva a abrirse. Muchas veces consiste en que tú dejes de necesitarlo. Y ese es uno de los actos de libertad más profundos que una persona puede experimentar. Cuando ya no persigue lo que perdió, porque aprendió a descansar en aquel que nunca la ha perdido a ella. José dejó de mirar hacia la casa que había quedado atrás, no porque no amara a su padre, sino porque entendió que Dios ya lo estaba conduciendo hacia una historia mucho más grande. Y exactamente ahí comienza la verdadera libertad. No cuando todo cambia alrededor de ti, sino cuando tu corazón deja de vivir atado a aquello que ya terminó. Pero todavía hay una cadena que puede mantener cerrada la puerta de tu futuro, incluso cuando ya dejaste atrás el pasado. Esa cadena tiene un nombre, la falta de perdón, porque puedes soltar una relación y seguir cargando el resentimiento. Puedes salir de un lugar y seguir viviendo preso de lo que ocurrió allí. En el próximo capítulo descubriremos por qué el perdón no cambia el pasado, pero sí libera el futuro que Dios preparó para ti.
Hay una verdad que muy pocas personas quieren escuchar. No puedes caminar hacia una nueva temporada mientras arrastras las cadenas de la anterior. Y una de las cadenas más pesadas que existen es el resentimiento, porque el resentimiento no hace ruido, no siempre se nota. Hay personas que sonríen, trabajan, sirven, van a la iglesia, hablan de Dios, pero por dentro siguen teniendo una conversación que nunca terminó. Todavía discuten con quien las hirió. Todavía imaginan lo que habrían querido decir. Todavía esperan una disculpa que nunca llegó. Todavía desean que la otra persona sufra lo mismo que ella sufría. Y mientras eso ocurre, el corazón permanece atado. Escúchame con atención. El perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que el abuso fue correcto. No significa que la traición dejó de ser traición. No significa que debas volver con quien destruyó tu paz. Perdonar tampoco significa borrar la memoria. Significa algo mucho más profundo. Significa decidir que el dolor ya no tendrá autoridad para dirigir el resto de tu vida. Porque mientras no perdonas, la persona que te hirió sigue ocupando un lugar que solo le pertenece a Dios. Piensa en esto. Quizá esa persona ya siguió con su vida. Quizá ya ni siquiera piensa en ti. Pero tú todavía permites que controle tus emociones. Controla tu confianza. Controla tu manera de amar. Controla tus decisiones. Controla tu alegría. ¿Te das cuenta? La prisión ya no está fuera, ahora está dentro. Por eso Jesús habló tanto del perdón, no porque ignorara el sufrimiento humano, sino porque conocía el poder destructivo de una herida no sanada. Hay personas que dicen, yo no puedo perdonar, y quizá tienen razón. Con sus propias fuerzas no pueden, porque hay heridas demasiado profundas. Hay traiciones demasiado dolorosas. Hay abandonos demasiado injustos. Pero lo que tú no puedes producir por tus propias fuerzas, Dios puede comenzar a hacerlo dentro de ti. El perdón no nace del esfuerzo. Nace de una obra del Espíritu Santo en un corazón dispuesto. Por eso hoy no quiero preguntarte primero, ¿a quién necesitas perdonar? Quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué necesitas soltar para que Dios pueda comenzar a sanar? Porque muchas veces no estamos sosteniendo a la persona. Estamos sosteniendo el derecho de seguir odiándola. Y ese derecho se convierte en una cárcel. Hay quienes dicen, si perdono parece que ganó quien me hizo daño. No. Cuando perdonas no gana quien te hirió. Ganas tú, recuperas la paz, recuperas el sueño, recuperas la capacidad de confiar, recuperas la libertad de amar sin vivir esclavo del miedo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con José. Después de tantos años, llegó el momento más inesperado de su vida. Sus hermanos aparecieron delante de él, los mismos que lo habían vendido, los mismos que destruyeron su juventud, los mismos que cerraron la primera gran puerta de su vida. Ahora estaban allí vulnerables, sin saber que aquel gobernador era el muchacho al que habían despreciado. José tenía poder, mucho poder. Podía vengarse, podía encarcelarlos, podía humillarlos, podía hacerlos sufrir exactamente como él había sufrido y nadie lo habría cuestionado. Después de todo, tenía motivos, pero observa lo que hizo. Antes de abrazar a sus hermanos, José lloró. ¿Por qué? Porque el perdón verdadero nunca niega el dolor. Lo atraviesa. Hay lágrimas que no son señal de debilidad, son señal de que Dios está arrancando años de amargura del corazón. José lloró porque recordó el pozo, recordó las cadenas, recordó la soledad, recordó la cárcel, pero también recordó algo más, que Dios había estado presente en cada una de esas temporadas. Y entonces pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¡Qué transformación tan profunda! José ya no estaba mirando solamente lo que sus hermanos hicieron. Ahora podía ver lo que Dios había hecho por encima de todo eso. Eso cambia completamente la perspectiva, porque mientras solo miras la herida, el resentimiento parece lógico. Pero cuando comienzas a mirar la fidelidad de Dios, el corazón empieza a descansar. Escúchame bien, el milagro más grande no fue que José llegara al palacio. El milagro más grande fue que llegó al palacio sin convertirse en la persona que el dolor quería fabricar. No llegó lleno de odio, no llegó sediento de venganza, no llegó obsesionado con ajustar cuentas. Llegó libre y esa libertad fue mucho más grande que la corona que llevaba sobre su cabeza. Porque puedes tener éxito y seguir siendo esclavo del resentimiento. Puedes tener dinero y seguir viviendo preso del pasado. Puedes tener reconocimiento y continuar vacío por dentro. Dios no quiere darte solamente una nueva temporada. Quiere que llegues a ella con un corazón sano, porque de nada sirve abrir una puerta nueva si entras en ella llevando las cadenas viejas. Hoy el Señor te hace una invitación muy difícil. No te pide que justifiques el mal, te pide que dejes de cargarlo. No te pide que olvides,
Te pide que dejes de vivir gobernado por ese recuerdo. No te pide que vuelvas donde te destruyeron. Te pide que permitas que Él reconstruya lo que otros rompieron. Porque cuando el perdón entra al corazón, el pasado deja de tener la última palabra. Y donde antes había una herida abierta, comienza a aparecer una cicatriz que ya no sangra, sino que da testimonio de la gracia de Dios. Y cuando finalmente sueltas el pasado, sucede algo extraordinario. Tus ojos comienzan a mirar hacia adelante otra vez. Descubres que Dios nunca estuvo escribiendo el final de tu historia. Solo estaba terminando un capítulo para comenzar otro mucho más grande. En el siguiente capítulo veremos cómo cuando aceptas el final de una temporada, Dios comienza un nuevo principio que jamás habrías imaginado. Quiero que cierres tus ojos por un instante e imagines algo. Imagina un agricultor caminando por su campo. Llega el tiempo de la cosecha. Recoge el fruto y después comienza a arrancar las plantas que durante meses habían llenado aquel terreno. Alguien que no entiende de agricultura podría pensar: está destruyendo su propio campo, pero el agricultor sabe algo que los demás no saben. Si no termina una temporada, la siguiente nunca podrá comenzar. Así también trabaja Dios. Hay momentos en los que su amor no se manifiesta abriendo una puerta, se manifiesta cerrándola, porque Él ve lo que nosotros todavía no podemos ver. Nosotros lloramos por el capítulo que termina. Él sonríe por el capítulo que está escribiendo. Y muchas veces los dos estamos mirando el mismo momento, desde perspectivas completamente diferentes. Nosotros vemos un final, Dios ve un comienzo. Nosotros vemos una pérdida, Dios ve una preparación. Nosotros vemos silencio, Dios ve un proceso. Por eso Isaías escribió unas palabras que todavía hoy siguen llenando de esperanza al corazón cansado. No se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Observa que Dios no dice: voy a reparar exactamente el pasado. Dice algo mucho más profundo: haré algo nuevo, porque Dios no vive atrapado en la nostalgia. Nosotros sí. Él no quiere llevarte hacia atrás, quiere llevarte hacia adelante. Y ahí aparece una de las luchas más difíciles del corazón humano. Muchas veces no queremos algo nuevo, queremos recuperar exactamente lo que perdimos. Pero Dios no siempre restaura repitiendo la historia. Con frecuencia restaura escribiendo una historia completamente diferente. Ruth nunca recuperó al esposo que perdió, pero Dios le dio una familia que cambiaría la historia de Israel. José nunca volvió a vivir su adolescencia con Jacob, pero Dios le dio un propósito que alcanzó naciones enteras. David nunca regresó a cuidar ovejas como antes, porque después del desierto ya no era el mismo hombre. Dios no lo llevó hacia atrás, lo llevó mucho más lejos. Escúchame, no confundas restauración con repetición. Hay personas que dicen: solo seré feliz si esa persona vuelve. Solo estaré en paz si recupero aquel trabajo. Solo podré seguir adelante si todo vuelve a ser como antes y si Dios tiene algo mejor. Y si su plan nunca fue devolverte el ayer, sino regalarte un mañana que todavía no imaginas. Porque hay una verdad que puede cambiar tu manera de vivir. El futuro de Dios nunca depende de las pérdidas del pasado. Depende únicamente de su fidelidad. Y la fidelidad de Dios nunca cambia. Quizá tú sí cambiaste, quizá las personas cambiaron, quizá las circunstancias cambiaron, pero Dios sigue siendo el mismo que abrió el mar para Israel, el mismo que sostuvo a José en la cárcel, el mismo que levantó a Ruth en medio de su dolor, el mismo que restauró a Pedro después de haberlo negado, el mismo que convirtió la cruz el símbolo de la aparente derrota en la puerta de la resurrección. ¡Qué impresionante es Dios! Cuando todos creen que una historia terminó, Él apenas está preparando un milagro. La cruz parecía el final, los discípulos lloraban, las puertas estaban cerradas. El miedo gobernaba sus corazones, todo parecía perdido. Pero el domingo llegó y con él llegó una verdad eterna. Dios tiene el poder de convertir los finales humanos en comienzos divinos. Quizá hoy tú estás viviendo tu propio viernes, un día de silencio, de lágrimas, de preguntas, pero no olvides esto: el viernes nunca tuvo la última palabra. La tuvo la resurrección. Y el mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos es capaz de levantar tu esperanza, tu fe, tus sueños, tu propósito, no necesariamente devolviéndote lo que perdiste, sino dándote la fuerza para abrazar lo que viene. Porque el mayor milagro no es recuperar una puerta, es descubrir que Dios sigue siendo suficiente aun cuando esa puerta nunca vuelva a abrirse. Ahí nace una fe madura, una fe que ya no depende de los resultados. Una fe que ya no necesita entenderlo todo. Una fe que puede decir: Señor, no comprendo completamente este proceso,
pero confío en ti. Y cuando una persona llega a ese punto, algo cambia por completo. Ya no vive preguntando, ¿por qué se cerró aquella puerta? Ahora comienza a preguntarse, ¿qué quiere hacer Dios conmigo a partir de hoy? Esa pregunta abre caminos. Esa pregunta sana el corazón. Esa pregunta rompe las cadenas del pasado, porque deja de mirar lo que terminó y comienza a mirar al Dios que hace nuevas todas las cosas. Hoy quiero decirte algo con toda la convicción de mi corazón. Quizá aquella puerta nunca vuelva a abrirse. Y está bien, porque el Dios que cerró esa puerta no se quedó detrás de ella. Él ya está delante de ti, esperándote en la siguiente temporada, esperándote en el próximo paso de fe, esperándote en la historia que todavía no conoces. Y cuando finalmente decides caminar con Él, descubres que nunca perdiste tu propósito. Solo estabas atravesando el camino que te llevaría hasta Él. Y ahora, después de todo lo que hemos escuchado, ya no es momento de seguir mirando la puerta que se cerró. Es momento de levantar la cabeza y escuchar lo que Dios quiere declarar sobre tu vida. Porque hay palabras que rompen cadenas, restauran la esperanza y despiertan la fe. Prepárate porque este no es el final de tu historia. Este es el comienzo de una nueva temporada. Quiero que por un momento dejes de mirar todo lo que perdiste. Deja de mirar la puerta, deja de mirar el rechazo, deja de mirar el abandono, deja de mirar la injusticia, deja de mirar el silencio y comienza a mirar al Dios que nunca ha perdido el control de tu historia. Porque hoy no vine a decirte que nunca volverás a llorar. Vine a decirte que tus lágrimas no tendrán la última palabra. Escúchame, no importa cuántas puertas se hayan cerrado. No importa cuántas personas se hayan ido, no importa cuántas veces sentiste que todo había terminado. Mientras Dios siga escribiendo tu historia, todavía hay esperanza. Hoy el Señor quiere romper una mentira que has creído durante demasiado tiempo. La mentira que dice, ya es tarde, ya perdí demasiados años, ya nadie puede restaurar esto. Mi oportunidad pasó. No, eso no viene de Dios, porque Dios nunca trabaja limitado por tu calendario. Él no llega tarde. Él llega cuando su propósito está listo. ¿Recuerdas a Abraham cuando todo parecía imposible? Dios cumplió su promesa. ¿Recuerdas a Sara cuando ya no había fuerzas humanas? Dios abrió un camino. ¿Recuerdas a Lázaro cuando todos dijeron, ya terminó? Jesús todavía dijo, sal fuera. Porque el Dios de la Biblia tiene una costumbre, llegar precisamente donde el ser humano ya no encuentra esperanza. Por eso hoy quiero hablarle a la persona que siente que todo acabó. No, no terminó, terminó una etapa. No tu propósito, terminó una relación. No tu capacidad de amar, terminó un trabajo. No tu llamado, terminó una temporada. No la fidelidad de Dios. Escucha estas declaraciones. No las escuches solamente con los oídos. Recíbelas con el corazón. La puerta se cerró, pero Dios sigue sentado en el trono. La puerta se cerró, pero tu propósito continúa vivo. La puerta se cerró, pero tu identidad sigue intacta en Cristo. La puerta se cerró, pero el cielo no ha dejado de trabajar a tu favor. La puerta se cerró, pero la gracia de Dios sigue caminando delante de ti. No permitas que una puerta cerrada te haga olvidar todas las puertas que Dios abrió antes. Si Él fue fiel ayer, seguirá siendo fiel mañana. Si sostuvo a José en la cárcel, también sostendrá tu corazón. Si levantó a Ruth de las cenizas, también levantará tu esperanza. Si restauró a Pedro después de su fracaso, también restaurará tu vida. Porque Dios no escribe historias perfectas. Escribe historias redimidas, historias donde el dolor se convierte en testimonio, donde las lágrimas se convierten en fortaleza, donde las heridas se convierten en sabiduría, donde aquello que parecía una derrota termina siendo el escenario donde su gloria se manifiesta. Por eso quiero que escuches esta frase. Tal vez sea la frase más importante de toda esta prédica. No fue la puerta abierta la que definió tu destino. Fue la mano de Dios que nunca dejó de sostenerte cuando todas las puertas parecían cerradas. Eso fue lo que sostuvo a José. Eso fue lo que sostuvo a Noemí. Eso fue lo que sostuvo a Ruth. Eso fue lo que sostuvo a David en las cuevas. Eso fue lo que sostuvo a Pablo en la prisión. Y eso mismo es lo que hoy te sostiene a ti. Aunque no lo sientas, aunque todavía tengas preguntas, aunque todavía haya lágrimas. Dios sigue sosteniéndote. Y hoy el Señor te dice, no vivas más mirando la puerta que se cerró. Camina hacia el propósito que preparé para ti. Hoy termina la esclavitud al pasado. Hoy termina la dependencia de aquello que nunca volvió. Hoy termina el poder de esa pérdida sobre tus decisiones. Hoy termina el dominio del miedo sobre tu futuro. Hoy termina la mentira que decía que Dios había terminado contigo.
porque Dios no terminó contigo. Él apenas está comenzando una nueva temporada. Levanta tu cabeza, respira otra vez, vuelve a creer, vuelve a caminar, vuelve a soñar. No porque todo esté resuelto, sino porque el Dios que escribe tu historia nunca abandona la obra de sus manos. Y cuando mañana mires hacia atrás, no recordarás únicamente la puerta que se cerró. Recordarás que fue exactamente allí donde comenzó la historia que jamás imaginaste vivir. Pero escuchar esta verdad no es suficiente. Dios nunca nos revela su palabra solamente para emocionarnos. Nos la revela para transformarnos. Y ahora llega el momento más importante de esta prédica, tomar una decisión. Porque seguir mirando la puerta cerrada o caminar hacia el propósito de Dios será una elección que solo tú puedes hacer. Ahora quiero hablarte con el corazón, no como si estuviera delante de una multitud, sino como si estuviéramos tú y yo frente a frente. Porque después de escuchar esta palabra, ya no puedes decir que Dios no te habló. La pregunta ya no es si la puerta se cerró. Eso ya ocurrió. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir viviendo delante de una puerta que nunca volverá a abrirse? ¿O vas a comenzar a caminar hacia el propósito que Dios tiene preparado para ti? Porque hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Yo no puedo tomarlas. Tu familia no puede tomarlas. Tu pastor no puede tomarlas. Solo tú. Hoy puedes seguir alimentando el resentimiento o puedes comenzar a perdonar. Puedes seguir justificando tus reacciones o puedes permitir que Dios sane tus heridas. Puedes seguir culpando a quienes te lastimaron o puedes decidir que ellos no escribirán el resto de tu historia. Escúchame, no eres responsable de todo lo que te hicieron, pero sí eres responsable de lo que harás con eso a partir de hoy. Y esa verdad duele, porque es mucho más fácil vivir como víctima. Cuando vives como víctima, siempre encuentras a quien culpar. Pero cuando decides madurar espiritualmente, dejas de preguntar, ¿quién me hizo esto? Y comienzas a preguntar, Señor, ¿qué quieres formar en mí a través de esto? Ahí comienza la transformación, porque Dios no quiere que pases el resto de tu vida sobreviviendo. Quiere que vivas con propósito. Tal vez hoy todavía tengas cicatrices. Está bien, las cicatrices no descalifican a nada. Al contrario, muchas veces son la evidencia de que Dios te sostuvo cuando pensabas que no ibas a sobrevivir. No escondas las cicatrices, pero tampoco vivas definiéndote por ellas, porque una cicatriz no habla solamente de una herida, habla de una herida que ya comenzó a sanar. Hoy Dios te está invitando a hacer algo muy concreto. No mañana, no cuando sientas ganas. Hoy deja de perseguir lo que Él ya cerró. Hoy deja de alimentar pensamientos que destruyen tu esperanza. Hoy deja de repetir palabras que disminuyen tu identidad. Hoy deja de llamar destino a lo que solo fue una temporada. Hoy deja de llamar amor a lo que constantemente rompía tu corazón. Hoy deja de llamar prudencia al miedo que te impide volver a creer. Porque Dios no te creó para vivir encerrado en el ayer. Te creó para caminar, para crecer, para restaurar, para servir, para amar nuevamente, para confiar otra vez. Quizá con más sabiduría, con más discernimiento, con más madurez, pero también con más libertad. Y quiero pedirte algo, cuando termine esta prédica, no vuelvas a ser la misma persona. No permitas que este mensaje sea solo un momento emocionante. Conviértelo en una decisión, porque las emociones cambian, pero una decisión tomada delante de Dios puede cambiar una vida entera. Decide soltar, decide perdonar, decide obedecer, decide confiar, decide caminar. Y si hoy sientes que todavía no tienes fuerzas, no tengas vergüenza de decir. Dile al Señor, no puedo solo. Esa oración nunca avergüenza a Dios. Al contrario, es el comienzo de una dependencia saludable. Porque cuando reconoces tu debilidad, es cuando el Espíritu Santo comienza a fortalecer aquello que tú ya no podías sostener. Escucha esta última verdad antes de orar. No tengas miedo de la puerta que se cerró. Ten miedo de permanecer toda la vida delante de ella, mientras Dios ya está esperándote unos pasos más adelante. No permitas que el pasado sea más fuerte que la promesa. No permitas que una pérdida sea más grande que la fidelidad de Dios. No permitas que una despedida te haga olvidar que el Señor sigue escribiendo tu historia. Hoy puedes levantarte. Hoy puedes avanzar. Hoy puedes volver a creer, porque la puerta se cerró, pero la historia no terminó. La historia continúa y el autor de esa historia sigue siendo Dios. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero muy profundo. No quiero que escuches la oración como un espectador. Quiero que la hagas tuya. Si puedes, cierra tus ojos donde estás. Si hay lágrimas, no las detengas. Si hay dolor, no lo escondas. Este es el momento de poner delante de Dios esa puerta que se cerró.
y permitir que Él haga en tu corazón lo que nadie más puede hacer. Padre amado, hoy llegamos delante de ti con el corazón abierto, sin máscaras, sin aparentar que todo está bien. Tú conoces cada lágrima que hemos derramado, conoces las noches en las que nadie nos vio llorar, conoces las preguntas que nunca nos atrevimos a hacer en voz alta, conoces el dolor que todavía llevamos escondido. Y hoy no queremos seguir escondiéndolo, hoy lo ponemos delante de ti, Señor. Tú sabes cuál fue esa puerta que se cerró. Tal vez fue una relación, tal vez un matrimonio, tal vez un hijo que se fue, tal vez un padre que nunca estuvo, tal vez un sueño que parecía venir de ti, tal vez un trabajo, tal vez un ministerio, tal vez una amistad, tal vez una oportunidad que nunca volvió. Tú conoces esa historia mejor que nosotros. Y hoy reconocemos algo delante de ti. Durante mucho tiempo seguimos viviendo frente a esa puerta. La miramos, la lloramos, la golpeamos, esperamos que volviera a abrirse y sin darnos cuenta, dejamos de caminar contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por haber permitido que una pérdida ocupara el lugar que solo tú debías ocupar. Perdónanos por haber puesto nuestra identidad en personas, en relaciones, en éxitos, en sueños, en reconocimientos, en cosas que podían terminar cuando nuestra verdadera identidad siempre estuvo en ti. Hoy renunciamos a esa mentira. No somos nuestro fracaso, no somos nuestro abandono, no somos nuestra traición, no somos nuestro pasado. Somos tus hijos, somos amados por ti, somos sostenidos por tu gracia, somos llamados conforme a tu propósito. Y aunque todavía existan heridas, esas heridas ya no definirán quiénes somos. Señor, hoy también queremos pedirte perdón por todas las veces que endurecimos nuestro corazón, por las veces que alimentamos el resentimiento, por las conversaciones que seguimos teniendo con el pasado, por las veces que deseamos justicia sin misericordia, por las ocasiones en que permitimos que el odio creciera en silencio. Hoy soltamos ese peso delante de ti, no porque quienes nos hirieron lo merezcan, sino porque nosotros ya no queremos seguir viviendo encadenados. En el nombre de Jesús, decidimos perdonar, perdonamos a quien nos abandonó, perdonamos a quien nos rechazó, perdonamos a quien nos traicionó, perdonamos a quien habló mal de nosotros, perdonamos a quien nunca pidió perdón, perdonamos incluso a quienes jamás reconocerán el daño que causaron. Y también, Señor, ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos, porque muchos hemos vivido años condenándonos, recordando errores, cargando culpas, repitiéndonos que nunca seremos suficientes. Hoy rompemos esas cadenas, porque tu gracia es mayor que nuestros errores, tu misericordia es más grande que nuestro pasado. Tu amor sigue alcanzándonos aun cuando nosotros dejamos de creer en nosotros mismos. Espíritu Santo, entra ahora en los lugares más profundos de nuestro corazón. Entra donde todavía hay miedo, donde todavía hay rechazo, donde todavía hay vergüenza, donde todavía hay tristeza, donde todavía hay preguntas sin respuesta. Trae tu luz a esos lugares, sana lo que nadie pudo sanar, toca lo que nadie pudo tocar, restaura lo que parecía imposible restaurar. Señor, si todavía estamos abrazando una puerta que tú cerraste, danos el valor para soltarla. Si todavía seguimos esperando un ayer que nunca volverá, enséñanos a abrazar el hoy que tú preparaste. Si seguimos viviendo atrapados por la nostalgia, abre nuestros ojos para reconocer las nuevas oportunidades que ya has colocado delante de nosotros. No queremos seguir caminando mirando hacia atrás. Queremos caminar contigo. Aunque no entendamos cada paso, aunque el camino sea diferente al que imaginamos, aunque todavía existan silencios, porque hoy decidimos confiar más en tu corazón que en nuestras circunstancias. Padre, restaura nuestra identidad. Que nunca más dependamos de la aprobación de las personas para sentirnos valiosos. Que nunca más entreguemos nuestra paz en manos de quienes no pueden sostenerla. Que nunca más llamemos amor a aquello que nos destruye. Que nunca más llamemos destino a lo que solo fue una temporada. Enséñanos a recordar que nuestro valor no depende de una puerta abierta. Nuestro valor depende de que somos tus hijos. Y eso nadie puede quitárnoslo. Hoy también oramos por nuestras familias, por los matrimonios heridos, por los hijos que están lejos, por los padres que viven con culpa, por los hermanos que dejaron de hablarse, por las relaciones rotas. Trae reconciliación donde sea posible. Trae humildad, trae arrepentimiento, trae restauración. Y donde una relación no pueda ser restaurada, trae paz. La paz que solo tú puedes dar. Señor, oramos por quienes sienten que ya es demasiado tarde. Hoy rompe esa mentira. Recuérdales que mientras hay aliento, tú sigues escribiendo la historia.
Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras tú permanezcas en el trono, ningún propósito queda cancelado. Levanta al cansado, abraza al que llora, fortalece al que perdió las fuerzas, sostén al que siente que ya no puede más y haz nacer nuevamente la esperanza donde parecía que solo quedaban cenizas. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, la puerta se cerró, pero nuestra historia no terminó. Nuestro pasado no gobernará nuestro futuro. Nuestra herida no decidirá nuestro destino. Nuestro miedo no hablará más fuerte que tu promesa. Nuestro dolor no será más grande que tu fidelidad. Declaramos que caminaremos hacia adelante, que aprenderemos a confiar, que aprenderemos a obedecer, que aprenderemos a esperar, que aprenderemos a vivir libres. Y cuando el enemigo quiera recordarnos la puerta que se cerró, nosotros recordaremos la tumba vacía. Porque si Cristo venció la muerte, también puede vencer todo aquello que parecía definitivo en nuestra vida. Hoy dejamos atrás el peso del ayer, hoy recibimos la paz del presente. Hoy abrazamos el futuro que tú preparaste. Y aunque todavía no podamos verlo completamente, creemos que tu voluntad es buena, que tus planes son más altos que los nuestros, que tus caminos siguen siendo perfectos. Gracias, Señor, porque nunca abandonaste nuestra historia. Gracias porque cuando nosotros solo vimos una puerta cerrada, tú ya estabas preparando un camino nuevo. Gracias porque cuando pensamos que todo había terminado, tú seguías escribiendo. Confiamos en ti, descansamos en ti y ponemos toda nuestra vida en tus manos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Antes de irte, quiero pedirte una última cosa. No permitas que este mensaje termine cuando este video termine. Permite que continúe en tu vida. Porque escuchar una prédica puede emocionar el corazón por unos minutos, pero solamente obedecer la palabra puede transformar una vida para siempre. Quizá hoy llegaste creyendo que necesitabas que Dios abriera una puerta y descubriste que lo primero que Él quería abrir era tu corazón. Quizá llegaste pidiendo respuestas y Dios te dio dirección. Quizá llegaste preguntando, ¿por qué terminó? Y el Señor comenzó a mostrarte, no te concentres tanto en el final. Mira lo que estoy preparando para tu futuro. Recuerda esto cuando salgas de aquí. Habrá días en los que volverás a sentir nostalgia. Habrá momentos en los que el enemigo intentará llevarte otra vez frente a esa puerta cerrada. Te recordará el dolor, te recordará el fracaso, te recordará las lágrimas y tratará de convencerte de que nada ha cambiado. Pero ese será el momento de responder con fe. No con emociones, con fe. Y decir, no volveré a vivir donde Dios ya terminó una temporada. No regresaré al lugar del que Dios me sacó. No construiré mi identidad alrededor de una pérdida. Mi futuro no depende de una puerta. Mi futuro está en las manos de Dios. Que esas palabras acompañen tus mañanas, que acompañen tus noches, que acompañen tus decisiones. Porque llegará el día en que mirarás hacia atrás. Y donde antes solo veías una puerta cerrada, verás la mano fiel de Dios guiando cada paso. Entonces comprenderás que aquello que un día llamaste tragedia fue el camino por el cual el Señor te condujo hacia una vida mucho más grande de lo que habías imaginado. Y cuando alguien te pregunte, ¿cómo lograste levantarte después de todo lo que viviste? No hablarás primero de tu fuerza, hablarás de la fidelidad de Dios. Dirás que hubo noches en las que pensaste rendir, que hubo días en los que creíste que todo había terminado. Pero también dirás que Dios nunca soltó tu mano, que cuando tú ya no podías caminar, Él te sostuvo, que cuando ya no encontrabas esperanza, Él comenzó a escribir un capítulo nuevo y ese será tu testimonio. No el de una persona que nunca sufrió, sino el de alguien que descubrió que la gracia de Dios es más grande que cualquier pérdida. Así que hoy, antes de despedirnos, quiero dejar una última declaración sobre tu vida. No temas al mañana. El Dios que fue fiel en el ayer es el mismo Dios que caminará contigo mañana. El Dios que sostuvo a José en el pozo, que acompañó a Ruth en su viudez, que restauró a Pedro después de su caída, es el mismo Dios que hoy está escribiendo tu historia. Y mientras Él sigue escribiendo, todavía hay esperanza. Porque sí, la puerta se cerró, pero la historia no terminó. Que el Señor te bendiga, fortalezca tu corazón, llene tu vida de paz y te dé el valor para caminar hacia todo lo nuevo que Él ha preparado para ti. Dios te bendiga. Amén.